Buenos días, jóvenes de octavo grado, continuando con la lección 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Dice el problema inicial, en el siguiente diagrama identifica 1. Los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Tenemos dos rectas que son paralelas y las atraviesa una secante. Entonces estos tienen nombres de ángulos especiales y como dice los que se encuentran entre la recta L y M. ¿Cuáles son los que se encuentran? Los que están internamente, el B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Serían estos, B, C, E, H. Para el 1, 2, los ángulos que no están entre las rectas L y M, es decir, los ángulos externos, sería el A, ángulo D, ángulo F y ángulo G, están fuera de esas dos rectas. Número 3, los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. A la izquierda sería el ángulo A y el ángulo E. También está el ángulo B y el ángulo F. Esos son los que están a la izquierda o derecha de S. También vamos a identificar los que están a la derecha. Sería el ángulo D, el ángulo H, el ángulo C y el ángulo G. A la derecha de S serían estos y a la izquierda son estos. 4 y 4. 8 ángulos. Los ángulos que están dentro de la recta se llaman ángulos internos y los que están afuera de la recta se llaman ángulos externos. Y los ángulos A y el ángulo E como se llaman correspondientes entre paralelas. El ángulo D y H son correspondientes BF, C y G. Y aquí tenemos ángulos externos y los ángulos que son internos. De ahí ustedes van a hacer el problema de lapicito. Para cada uno de los siguientes literales identifica los ángulos internos, externos, alternos internos y alternos externos. Y los correspondientes, entonces, los internos, CD, FE, externos, BA, GH. Los que son correspondientes, B es B, C, ángulo F, ángulo G. Ángulo A, ángulo D, ángulo E, ángulo H. Luego los alternos externos serían BA, FG. Los alternos internos CD, FE. Lo mismo para esta. Los internos son estos, los externos son los de afuera que estoy señalando, el ángulo G, el ángulo H, el ángulo A, el ángulo B. Los correspondientes B con F, C con G, A con E, D con H. Para esa lección 2.2.